La Biblia es probablemente el libro más leído en la historia de la humanidad. Traducida a más de 2000 lenguas, cada año se publican casi 20.000 libros o artículos científicos sobre ella. La Biblia es un monumento cultural y ético, un jardín de referencias y de respuestas a las inquietudes humanas. Pero la Biblia es mucho más. La Biblia hebrea consta de 39 libros en 3 grupos: Torá, que es la ley, Nevi'im, los profetas, y Ketuvim, los escritos. La característica de la colección es que se estructura como en círculos concéntricos que se expanden desde la ley, que es el centro de la revelación. La Biblia católica consta de 46 libros para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo. El Antiguo lo divide en libros históricos, didácticos y poéticos, y proféticos. Se privilegia en esta división la dimensión de la historia de la salvación. El punto de partida lo constituyen los libros históricos que narran el proceso de la salvación. Al final se colocan los libros proféticos, que son los que ya anuncian a Cristo. Este libro tan famoso e influyente ha recibido diversos nombres. El más común es Biblia, que en griego significa literalmente libros, o más exactamente libritos. La Biblia es pues una colección de libros y autores muy variados y de muchas épocas. Pero la Biblia se comprende también como una magna obra con un principio, en Génesis, y un final, en Apocalipsis, y con un autor divino que le otorga unidad y sentido completo. Como la Biblia narra la historia de los pactos y las promesas que Dios va haciendo con los hombres hasta su definitivo cumplimiento en Cristo, por eso también se suele llamar Antiguo y Nuevo Testamento, es decir, el antiguo y nuevo legado que ha hecho Dios a los hombres. Con el término Sagrada Escritura se le da a la Biblia un valor autoritativo que mira hacia el origen divino de los textos, como veremos a lo largo de este curso. La Biblia también es llamada Palabra de Dios, sobre todo cuando se proclama en la liturgia. La expresión Palabra de Dios es compleja en su significado. Por ejemplo, la creación misma ofrece un testimonio perenne de Dios. La encarnación del Hijo es ocasión para que éste cuente a los hombres la intimidad divina, y a través de la Sagrada Escritura Dios sigue hablando a los hombres en la Iglesia. Propiamente la palabra de Dios es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y esta palabra, que se ha encarnado desde el punto de vista del plan de Dios, tiene la capacidad de unificar la multiplicidad de discursos anteriores. Todo esto nos hace comprender mejor qué es la Biblia para la Iglesia. Es palabra de Dios y palabra humana a la vez. Y esta condición remite directamente al misterio de la encarnación. Cristo es la palabra de Dios encarnada. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre al mismo tiempo. Gracias a Él, la Escritura puede ser palabra de Dios y palabra humana a la vez. La encarnación del Verbo no es un hecho aislado e independiente de las diversas acciones de Dios con los hombres. El misterio de la salvación de Dios comporta la creación, la manifestación a nuestros primeros padres y, sobre todo, la creación del pueblo de Israel, al que hizo depositario de sus promesas. En el marco de este pueblo se realiza la obra de Cristo, como un cumplimiento de las promesas de Dios a Israel. Cristo estableció así una nueva alianza con un nuevo pueblo de judíos y gentiles, que es la Iglesia. Por tanto, el misterio de la Escritura es inseparable en la fe cristiana del misterio de Cristo y de la Iglesia. No se puede hablar de Cristo sin la Iglesia, ni de la Iglesia sin Cristo. No se puede entender la Iglesia sin la Escritura, ni la Escritura sin la Iglesia.